Los primates están ampliamente representados en las colecciones zoológicas e incluso todavía en algunas colecciones privadas. También estuvieron representados por mucho tiempo, por muchas décadas, en la investigación biomédica, y esto nos acercó desde luego a la medicina integral de estas especies. Es importante considerar que tanto la anestesia como la analgesia son dos áreas de la medicina veterinaria extremadamente importantes cuando tratamos con primates. Los primates no humanos requieren, como cualquier otra especie, desde luego, atención médica y profesional. Con esto me refiero a que en ocasiones no estamos de acuerdo con que se mantengan como animales de compañía, sobre todo las especies más pequeñas que son las del Nuevo Mundo, pero aún con esto, los médicos veterinarios debemos estar preparados para atenderlos. Con la ventaja de trabajar tanto con animales en clínica privada como en zoológicos, he tenido un contacto particular por más de 2 décadas con precisamente los primates no humanos, entre muchas otras especies animales. Y a lo largo de todo este tiempo nunca hemos dejado a un lado la importancia que revisten la zoonosis, las enfermedades que se transmiten o potencialmente se transmiten de los animales al humano. Sin embargo, también las antroponosis, las enfermedades que nosotros podemos transmitir a los primates, particularmente a los grandes simios, son importantes, y esto hay que considerarlo porque muchas veces en los manejos rutinarios, en los manejos intensos con primates, perdemos el nivel de la situación a la que nos enfrentamos. Entonces, si nosotros tenemos la oportunidad como comunicadores médicos veterinarios de disuadir a cualquier persona que pretenda contacto con un primate como animal de compañía, haremos un enorme beneficio al medio ambiente y, por supuesto, a la conservación de las especies. Estemos de acuerdo o no, como lo dije hace un momento, estos individuos requieren atención y requieren atención profesional. Y la atención profesional normalmente se basa en protocolos anestésicos para reducir el estrés, para reducir los riesgos y, desde luego, para tranquilizar a los pacientes que muchas veces tienen problemas clínicos, tienen problemas crónicos, tienen fracturas o tienen algunas otras enfermedades que, por supuesto, garantizan una atención veterinaria profesional. No estamos exentos de los accidentes, como no lo están tampoco las personas que los manejan o las personas que los tienen. Por eso debemos de ser muy precavidos durante los monitoreos rutinarios y periódicos también de estas especies, como dije, ya sea en condiciones de zoológicos o en condiciones de colecciones privadas. No son animales de compañía, no son mascotas, nunca se adaptan, porque incluso en algunas instituciones no siempre se puede proveer lo que necesitan estos individuos, la complejidad de medio ambiente, la complejidad de grupos sociales, las diferencias de géneros, las diferentes rangos etarios en un grupo social de primates. Entonces requieren muchos recursos para estar bien, para estar relativamente bien, tanto conductual como físicamente. Y cuando nos enfrentamos en zoológicos, por ejemplo, al monitoreo constante de enfermedades, es sumamente costoso. No tenemos todavía paneles estrictos para primates del Viejo y del Nuevo Mundo en los laboratorios veterinarios en México, pero es una necesidad, desde luego, porque, por supuesto, estos animales son evaluados constantemente por los médicos veterinarios. Los primates no humanos, las siglas son PNH, y de aquí en adelante, son en el grupo de los prosimios los lémures. Los loris son menos comunes, los lémures incluso se pueden comercializar en el mercado de las mascotas. Los primates del Nuevo Mundo, los más representativos son, por ejemplo, las marmosetas, el mono ardilla, el mono araña, el mono aullador. Estos dos últimos, especies nacionales en México, me refiero, están en serio riesgo de desaparecer. Los primates del Viejo Mundo, representados por los babuinos, los macacos, los mandriles y, desde luego, nuestros parientes más cercanos,
que son los simios, tanto grandes como pequeños. En la práctica privada, en un hospital veterinario, podemos enfrentarnos comúnmente a los primates del Nuevo Mundo como la imagen superior. Los primates no humanos tienen los del Nuevo Mundo, los nostrilos redondeados y hacia los lados, como vemos la imagen superior, que es de un mono capuchino, mientras que los primates del Viejo Mundo tienen los nostrilos apuntando hacia abajo. Solamente vemos el espejo y encontramos un primate del Viejo Mundo. Los primates del Nuevo Mundo, algunos de ellos tienen colas prensiles, y es importante porque es un quinto miembro. Es importantísimo mantener la salud y la integridad de ese quinto apéndice, que es tan fundamental para su desplazamiento, para su jerarquización y para el alojamiento completo. Debemos conocer también las fórmulas dentarias, específicamente porque los primates, como buenos omnívoros, muchas veces también folívoros o consumidores de hojas específicos, depende de la especie, usualmente requieren tratamientos profesionales de dientes. Odontología veterinaria es un área creciente y en los zoológicos es una necesidad prioritaria precisamente para osos, grandes felinos y los primates también. En aspectos generales de reproducción, los primates del Nuevo Mundo no menstruan, tienen básicamente un ciclo estral. Algunos tienen partos simples, pero también algunos otros tienen partos gemelares. Esto es importante porque muchas veces la anestesia es precisamente para un problema, para sacar adelante un problema, por ejemplo, de distocia. La medicina preventiva de los primates, ya sea en la consulta privada o en los zoológicos, requiere forzosamente una revisión anual. Esa revisión siempre tiene que ser bajo anestesia, porque tiene que ser una revisión profunda de cada uno de los sistemas, con la toma de colecta de muestras adecuada, con la monitorización efectiva y desde luego evitando todos los riesgos. Vean la imagen, los tremendos caninos, la fuerza de estos individuos, que no son los más fuertes entre los primates, nos obliga desde luego a estar conscientes de que la contención física manual es pocas veces factible, solamente en las crías o en las especies más pequeñas del Nuevo Mundo. La contención química, por el contrario, es lo que normalmente usamos y es justamente el tema de esta sesión. La administración de los fármacos puede ser a través de un telecisto o a veces a través de jaulas de compresión. Todas las técnicas que conocemos para cualquier especie veterinaria son aplicables en los primates, y sabemos que la medicina integrada, la medicina basada en evidencias, aplica para desarrollar esas técnicas tanto en cautiverio como también en vida silvestre, en caso de que trabajáramos con alguna de estas especies en su hábitat natural. Específicamente la anestesia de los primates no humanos requiere conocimientos básicos, no solamente de medicina y de anestesia, sino de etología y de biología, porque esto nos permite respetar y también desarrollar y alimentar los estándares de cuidado generales. Tenemos una gran cantidad de herramientas tecnológicas que no siempre se pueden aplicar a cada individuo, pero que si las podemos aplicar, evidentemente generan un bienestar enorme, un trabajo óptimo y un acervo importante para la ciencia. Como dije antes, los riesgos zoonóticos por la relación estrecha filogenética están latentes particularmente en los grandes simios, pero también en los macacos y todos los pertenecientes a los primates del Viejo Mundo. Incluso cuando se trabaja, o precisamente cuando se trabaja en vida silvestre, hay que ser igual de cuidadosos, porque nosotros mismos podemos llevar tal vez una enfermedad cuando estamos haciendo una evaluación con primates a vida libre. Es por eso que el uso de guantes, de látex o nitrilo y las máscaras EPA, que en la actualidad con la pandemia estamos más que relacionados con el uso de cubrebocas y de máscaras EPA, son esenciales para trabajar con los primates. Tenemos que estar conscientes de que particularmente las especies del Viejo Mundo, especialmente los macacos, son portadores, debemos considerarlo así porque nunca sabemos quiénes lo son y quiénes no, son portadores potenciales del herpes virus B, que es la zoonosis más importante de los primates a los humanos. Incluso a lo largo de la historia ha causado algunas muertes por problemas neurológicos, y aunque no es una tasa enorme de mortalidad o de presentación,
En la actualidad ningún contagio debería ser factible porque debemos conocer las directrices para la prevención y el tratamiento de estas posibles exposiciones. Cuando decidimos revisar o tenemos que revisar a un primate en cualquier rango de actuación de un médico veterinario, tenemos que decidir cuál es el protocolo más adecuado para esa especie y cuál es, desde luego, la forma más adecuada de administración. Lo podemos sujetar por su talla y por su peso, o preferentemente tendremos que decidir un método de inyección remota. Los procedimientos de rutina para muchos primates pueden realizarse con combinaciones de fármacos inyectables y también de gases inhalados. La ketamina sin duda ha sido la base de la anestesia en animales no convencionales y de zoológico e incluso animales silvestres históricamente. Hay varios conceptos que tenemos que conocer y justamente la inyección de drogas anestésicas, cualquiera que sea el protocolo que elijamos, podría ser a través de un dardo o pistola actualmente, y con los primates que son animales con una capacidad cognitiva sorprendente, decidimos cuando es posible el entrenamiento para inyección voluntaria, como vemos en la imagen derecha. También el entrenamiento para entrar en jaulas de compresión y dentro de la jaula, después de comprimirlos, administrar voluntariamente, tiene muchísimos efectos positivos. Reducción del estrés, y también esa reducción del estrés se muestra durante los parámetros fisiológicos en todo el procedimiento anestésico. Los protocolos basados en ketamina, como acabamos de mencionar, tienen un amplio margen de seguridad y una ligera depresión respiratoria. Sin embargo, no disminuyen el umbral a las convulsiones, tienen otras ventajas como propiedades broncodilatadoras y pueden ser administrados por varias vías: intramuscular, intravenosa o incluso en algunos primates agresivos por vía oral. Desde luego, la absorción es diferente que por vías parenterales y las dosis también son diferentes. Generalmente usamos la ketamina combinada con algunos otros fármacos, como cuáles, precisamente las benzodiazepinas como el midazolam o el diazepam específicamente inyectado intravenoso, los agonistas alfa-2 o también las combinaciones con tiletamina y solazepam, y desde luego el mantenimiento de la anestesia a través de la intubación endotraqueal, usualmente con isoflorano, también puede ser con sevoflurano, pero la mayoría de los estudios reportan el isoflurano con los primates de todas las diferentes familias. En vida silvestre, particularmente la experiencia personal con la familia de los cébidos, específicamente los monos aulladores, se realiza a través de rifles con un disparo de CO2, propulsado por CO2, y diferentes combinaciones, muchas veces la ketamina sola sin combinación, y en otros casos, ya cuando el primate se baja del árbol, entonces tendríamos la posibilidad de complementar con algunas otras inyecciones. La anestesia en cautiverio y vida silvestre debe complementarse con equipos y técnicas nuevas, porque el surgimiento de nuevos fármacos con nuevas propiedades, particularmente los analgésicos, tienen que considerarse. Y entre otras consideraciones también importantes para la anestesia o durante la anestesia con primates es la temperatura ambiental, que evidentemente afecta la temperatura corporal. Normalmente casi con cualquier combinación anestésica los primates no son capaces de termorregular, y entonces, además de que no sudan, es importante considerar el momento del día, el clima en esa estación particular en que vayamos a hacer un movimiento o un manejo con primates, y desde luego la monitorización de la temperatura corporal durante todo el evento. En muchos primates bajo cuidado humano, particularmente los grandes simios, la obesidad y las enfermedades cardiovasculares y metabólicas son un problema.